Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un ejercicio a petición del suscriptor utilizando la función buscar v aquí en Excel. Y este ejercicio es muy simple. Va a constar en que nosotros vamos a tener una tabla con los registros de n cantidad de empleados. Vemos aquí que son poquitos registros. Y una segunda tabla que va a tener tres, estos tres registros. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a buscar un empleado por su nombre. En el momento que nosotros pongamos el nombre, vamos a suponer que ponemos Juan. Al dar Enter nos debe de aparecer los datos de Juan, que es su puesto y su número de empleado. Este va a ser muy sencillo, obviamente es una tabla muy chiquita, pero en videos posteriores vamos a añadir más columnas a esta tabla principal. Y si te das cuenta, aquí en la columna nombre nada más viene el nombre del empleado. Esto es porque decidí hacerlo muy simplificado. En otro video voy a añadir otra columna que sea el apellido. Y lo que vamos a hacer es que en otro video vamos a concatenar esas dos columnas, nombre y apellido, para buscar nombres de una manera más exacta, es decir, contemplando el apellido. Porque aquí supongamos que haya dos Juanes, aquí ya habría un pequeño conflicto. Vamos a hacer la prueba. Vamos a suponer que aquí hubiera otro registro que tuviera el mismo nombre, Juan. Y en el momento de poner Juan aquí, pues ahí serían dos registros, entonces no serían búsquedas como tan exactas, podemos decirlo así. Por lo cual, más adelante ya vamos a añadir eh, la concatenación de columnas para encontrar registros más exactos. Bueno, entonces, vamos a comenzar. ¿Dónde vamos a utilizar a la función buscar v? Pues vamos a irnos, por ejemplo, aquí. Nos vamos aquí en num empleado y lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí a la función buscar v y vamos a poner la columna que nos va a servir para hacer la búsqueda. ¿Cuál es la columna? Si te das cuenta, pues es nombre y esa es la columna H1, 2, 3. Aquí es H3, mira. Aquí donde está el nombre, por ejemplo, aquí, mira, aquí. Voy a quitar esto. Aquí, aquí es H3, si te das cuenta. Entonces nosotros vamos a hacer la búsqueda por esta columna, por H3, porque al poner el nombre tenemos que mostrar los datos del empleado. Entonces pongo buscar V, pongo H3, luego vamos a seleccionar los registros donde se va a hacer la búsqueda. Por ejemplo, vamos a poner todo esto, todos estos datos de nuestra tabla. Vamos a poner una coma y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a poner la columna que nosotros vamos a querer mostrar, es decir, los datos de la columna que nosotros queremos mostrar, que es, queremos mostrar el número de empleado, y el número de empleado es la columna 2 en esta tabla que tenemos aquí, en la primera tabla. Número de empleado es la columna 2, por lo cual ponemos la columna 2. Luego tenemos la opción de poner un 0 o un 1. Un 0 significa que el dato, la coincidencia va a ser exacta y el 1 va a ser una coincidencia aproximada. Entonces vamos a poner el 0 y al momento de darle aquí Enter, aquí me aparece esto, pero nosotros podemos hacer que no aparezca esto. Simplemente aquí ponemos sí, punto, error y vamos a poner esto. Ahí está. Por ejemplo, si yo pongo aquí Juan, me debe de aparecer el número de empleado de Juan. Si pongo aquí Daniela, me debe de aparecer el número de empleado de Daniela. Si yo pongo Carlos, me debe de aparecer el número de empleado de Carlos. Y lo mismo vamos a hacer aquí en puesto. Vamos a hacer exactamente lo mismo, a excepción de que puesto está en la columna 3 de nuestra primera tabla. Entonces, lo único que vamos a cambiar, entonces vamos a poner buscar V y vamos a poner también nombre que está en H3, ya que vamos a hacer la búsqueda por el nombre. Luego vamos a seleccionar dónde se va a hacer la búsqueda y seleccionamos todo esto. Luego vamos a poner el número de columna que debe demostrarse, que es la columna del puesto, es la columna 3 de la primera tabla. Y luego ponemos 0 o 1. Pongo 0
y aquí. Y te das cuenta, aquí ya me aparece Carlos, que es un contador, y si te das cuenta, exactamente es un contador. Por ejemplo, ponemos aquí María y me van a aparecer los datos de María, que es número de empleado 1005 y es María, María. Aquí hay un conflicto porque hay dos María. Como hay dos María, me aparece la primera coincidencia que va a encontrar. Si yo quitara esto, por ejemplo, aquí pusiéramos Luis, ya me mostraría que María es de limpieza. ¿Por qué les digo que es importante el siguiente video que yo voy a hacer, donde vamos a concatenar columnas y vamos a añadir una nueva columna que es el apellido? Para evitar este tipo de conflictos. Este tipo de conflictos donde nosotros tengamos registros que tengan el mismo nombre, entonces que eso nos ocasione que las búsquedas no sean tan exactas. Espero estarme dando a entender, ¿sí? Ahora, aquí si por ejemplo yo quito esto y no pongo nada, aquí me parece esto porque no tenemos nada. Entonces vamos a utilizar aquí en puesto también a sí punto error. Sí punto error. Y vamos a hacer lo mismo. Esto es para que nos ponga un espacio en blanco en vez de ponerlo eso de NA. Y ya aquí pues ya no nos aparece ese símbolo de NA, ¿sí? Ahora pongo yo Carlota y me aparecen los datos de Carlota. Esto lo voy a hacer un poquito más así, todos así.